El millonario se sorprende al encontrar a la niña huérfana, abandonada por su madrastra. Era un día típico en el mundo de Lucas Vargas, el multimillonario más conocido por su egoísmo que por su fortuna. Mientras su jet privado surcaba el cielo, él miraba por la ventana, absorto en pensamientos fríos sobre cifras y contratos. Nunca había encontrado nada que lo sacudiera del letargo de su riqueza. Pero todo cambió cuando aterrizó en un remoto pueblo en el interior de un país hispanohablante. Un lugar donde la belleza del paisaje chocaba con la desolación de sus habitantes. Mientras conducía por una carretera polvorienta, un destello de color en el borde de la carretera llamó su atención. Era una niña. Lucas frenó de golpe, su corazón latiendo con fuerza. Se trataba de Clara, una pequeña de no más de 8 años. Su cabello rubio estaba revuelto, y su vestido desgastado daba testimonio de un abandono brutal. Los ojos de la niña parecían pozos de tristeza. Miraban al vacío, como si ya no esperaran nada de la vida. Al acercarse, Lucas notó un escalofrío recorrer su espalda. «¿Dónde están tus padres?», preguntó, intentando sonar amable, pero su voz sonaba hueca. Clara apenas lo miró, y con un hilo de voz susurró: «Mi madrastra me dejó aquí». Lucas sintió un aprieto en el pecho. Una niña abandonada, en pleno siglo XXI. Su corazón, tan acostumbrado al frío, empezó a mostrar señales de vida. Pero, ¿acaso no era eso lo que lo había alejado de los demás? No quería involucrarse. No quería sentir. Sin embargo, Clara tenía algo especial. Su determinación era inquebrantable. A pesar de su dolor, había una chispa en sus ojos que llamaba a Lucas de manera inesperada. «¿Vas a ayudarme?», preguntó ella, y esas palabras resonaron en la mente del millonario. ¿Ayudarla? La idea le inquietaba, pero el pensamiento de dejarla sola, vulnerable, le arrancó parte de su indiferencia. Mientras decidía qué hacer, Lucas pensó en su propia historia. La muerte de sus padres en un trágico accidente había dejado una marca indeleble en su corazón. Nunca había permitido que nadie se acercara demasiado. Ahora, Clara, una niña huérfana, parecía desafiar ese mundo construido de muros de soledad. Decidió llevarla a la ciudad. El trayecto estuvo lleno de silencios incómodos, pero Clara no se rindió. Habló de sus sueños, de querer ser artista, de pintar paisajes que capturaran la belleza que ella misma no había tenido. Lucas la escuchó atentamente, pero su mente seguía resistiéndose a involucrarse. Su vida estaba llena de transacciones frías, y ahora se encontraba ante una complicada emoción que nunca había querido enfrentar. A medida que se acercaban a la ciudad, Clara mencionó un secreto, uno que podría cambiarlo todo. «Mi madre no se fue. La maldad de mi madrastra es solo la punta del iceberg». Lucas frunció el ceño. La posibilidad de que la madrastra de Clara pudiera ser una amenaza real lo aterró. Al mismo tiempo, su propia empresa estaba envuelta en un escándalo financiero que no podía ignorar. Las complicaciones se entrelazaron como hilos invisibles que lo ataban a ambas realidades. Lucas estaba en una encrucijada. ¿Protegería a Clara y se arriesgaría a perder todo lo que había construido, o dejaría que la crueldad del mundo la reclamara? Mientras sus pensamientos se enredaban, un estruendo sacudió su auto. La madrastra de Clara apareció de la nada, furiosa y decidida. Un peligro tangible que interrumpió todo lo que Lucas había empezado a sentir. Y así, el viaje apenas comenzaba. «Oye, antes de continuar con esa historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscritos han relatado que el YouTube remueve sus suscripciones sin aviso. Anda a chequear rápidamente en el botón rojo abajo para garantizar que todavía estás suscrito en el canal.
No quiero que pierdas ningún contenido exclusivo que viene más adelante. Y ya que estás ahí, deja un me gusta poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad y país me estás viendo? Me encanta conocer cada persona increíble que hace parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Lucas no tuvo tiempo para pensar. La madrastra de Clara apareció de la nada, interrumpiendo el silencio incómodo que llenaba el auto. Era una figura ominosa, de pie en la carretera, con ojos llenos de furia. Su cabello negro largo y enmarañado ondeaba con el viento, y su vestido desgastado chocaba con la elegancia del entorno. «Devuélveme a mi hija, maldito», gritó la voz brutal cortante como un cuchillo. Clara se encogió, los ojos redondos como platos, y Lucas sintió un nudo en el estómago. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Lucas, intentando sonar firme, pero su voz se tambaleaba insegura. «No es tu hija», agregó la madrastra, un destello de locura iluminando su rostro. «Nunca lo fue». Un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Las palabras resonaron en su cabeza, comenzando a transformar todo lo que creía saber. ¿Qué significaba eso? Clara miró a su madrastra con desconfianza, y en su mirada había un rayo de confusión. «Mamá», comenzó a decir, pero la mujer la interrumpió. «Cállate», gritó, «no tienes ni idea de lo que estás diciendo». Lucas sintió cómo el aire se cortaba a su alrededor. La verdad se deslizaba entre ellos como una sombra, densa y oscura. La madrastra dio un paso al frente. Un trueno en sus ojos. «Ella no es tu hija. Nunca lo fue. Fue un error. Un accidente». El corazón de Lucas comenzó a latir con fuerza. «No. ¿Qué estás diciendo?». La voz le fallaba mientras la madrastra, ya desenfrenada, dejó escapar un riso maníaco que heló la sangre de Lucas. «Ella es solo un estorbo, un recordatorio de lo que perdí. No sirve para nada». Clara se apretujó en su asiento, empujando su pequeño cuerpo contra la puerta, como si intentara hacerse invisible. Lucas sintió una oleada de ira subir por su pecho. «No puedes hablarle así», le dijo, la voz firme por primera vez. «Es una niña. Tienes que llevarla de vuelta con su familia». «¿Familia?», rió la mujer, su voz rebosante de desprecio. «Esa es la cuestión. No tiene familia. Su madre». Hizo una pausa y el silencio se llenó de tensión. «Su madre la abandonó». «La abandonó Lucas». El mundo de Lucas dio un vuelco. Las palabras de la mujer sonaban como un eco lejano, el dolor reflejado en los ojos de Clara desgarrando su alma. «No, no puede ser», murmuró Lucas, ahora en estado de shock. De pronto, un vehículo apareció por el camino polvoriento. Era una SUV negra. Sus ventanas tintadas reflejaban el sol del atardecer. La madrastra se giró, el rostro pálido. «Ya vienen». Su voz ahora era una mezcla de pánico y rabia. Lucas sintió que el peligro se acercaba. «¿Quién viene?», preguntó, pero no pudo desviar su mirada de Clara, que seguía mirando al suelo, temiendo que el mundo se desmoronara a su alrededor. La SUV se detuvo bruscamente, y una figura salió de ella, un hombre de traje oscuro, con una expresión conocida. Lucas se sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Era Roberto, su socio de negocios, el que había estado al tanto de los escándalos recientes. «Lucas, tenemos que hablar», dijo, pero luego notó la tensión en la escena. «¿Qué está pasando aquí?». Todo quedó en silencio. La madrastra pareció desmoronarse, su rabia transformándose en miedo. Clara levantó la mirada,
buscando una señal de ayuda, y el apretón en el pecho de Lucas se convirtió en desesperación. No solo estaba en juego la vida de Clara, sino todo lo que había construido. «Protégete, Lucas», gritó la madrastra. Y sus palabras golpearon como un trueno. «La verdad se va a revelar y no te va a gustar lo que descubras». La oscuridad del secreto envolvía la escena, y el futuro de todos se tambaleaba al borde del abismo. Lucas entendió que detrás de cada rostro había una historia, y ninguna era lo que parecía. Mientras sus pensamientos se aceleraban, el motor del drama se encendía, llevando a todos hacia un desenlace inevitable. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo podía salvar a Clara si su propia vida estaba en peligro? La atmósfera se alzó, cargada de promesas reveladoras, mientras la SV negra aguardaba, como un depredador acechando a su presa. Lucas sabía que el viaje apenas comenzaba, y la verdad estaba a punto de devastarlo todo. Lucas sentía que el aire se volvía denso, como si el tiempo se hubiera detenido. La madrastra miró la sub negra, su rostro transfigurado por una mezcla de pánico y furia. «No puede ser», susurró Clara, con la voz temblando. Lucas la miró y en ese instante todo su mundo pareció tambalearse. Roberto, su socio de negocios, daba pasos decididos hacia ellos. «Lucas, tenemos que hablar ya», pero su voz se desvaneció ante la inminente tormenta que se acercaba. La madrastra, con ojos desorbitados, empezó a retroceder. «No me la quites, ella es mía, la necesito». Sus palabras se retorcieron en un grito que resonó como un eco en el silencio. Lucas apenas podía procesar. Todo lo que creía saber sobre Clara, sobre la madrastra, se desmoronaba. «Esto no tiene sentido». Pensó. Clara, temblando, se esforzaba por mantenerse firme. Lucas sintió un nudo en la garganta. De pronto, la SV abrió sus puertas de golpe, y dos hombres vestidos de traje bajaron. Uno de ellos, alto y con un aire autoritario, se acercó a la madrastra. «¿Todo en orden aquí?», preguntó, su mirada abarcando la escena. El pánico se reflejaba en los ojos de ella. «No, no es lo que parece», balbuceó, tratando de encapsular su desesperación. «Te creímos fuera de la jugada, Tania», dijo uno de los hombres, su voz imponente. «Estás en problemas, tienes que venir con nosotros». Lucas sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Y qué relación tenían con Clara? ¿Quiénes son? ¿Qué quieren de ella? La ira comenzaba a burbujear en su interior, pero Tania se adelantó, temblando. «No es momento, Lucas. La verdad». Un grito atronador interrumpió sus palabras. Era un disparo. Todo se congeló. Lucas giró la cabeza y vio a Clara caída en el suelo, una expresión de horror en su rostro. El corazón de Lucas se detuvo. «Clara», gritó, corriendo hacia ella. Los ecos del disparo reverberaban en sus oídos, mientras la madrastra soltaba un alarido desgarrador. Roberto se lanzó hacia Clara, pero un segundo disparo retumbó en el aire. Esta vez, la imagen quedó grabada en su mente. Tania, de pie frente a Lucas, parecía haber olvidado su furia, y ahora era pura desesperación. «No, Clara, no», murmuró, la locura empezando a deslizarse en su voz. El asombro se convirtió en... y su mirada era un reflejo de esperanza mezclada con terror. Lucas se dio cuenta de que Tania no era solo una madrastra cruel. Había más en su historia. Todo lo que creía que sabía se desvanecía. De algún modo, Clara era más de lo que él había pensado.
¿Qué está pasando? Lucas se preguntó. Ahora, la vida de Clara estaba en juego. ¿Cuál era la verdad oculta entre ellos? Mientras la confusión reinaba a su alrededor, un susurro atravesó el aire. Tú no tienes idea de lo que esta niña es capaz. La voz de uno de los hombres resonaba con una maldad inquebrantable. Lucas sintió un estremecimiento recorrer su espalda. La revelación aún por venir estaba ahí, acechante, lista para cambiarlo todo. Clara, en el suelo, empezó a cerrar los ojos, y Lucas, con el pulso acelerado y la respiración entrecortada, se dio cuenta de que tal vez no solo se trataba de salvar a una niña, sino de proteger un secreto que podría arrastrarlos a todos a la oscuridad. El caos reinaba. Lucas estaba al borde de un colapso. El disparo resonaba en su mente como un eco aterrador. Se arrodilló junto a Clara, sintiendo que el tiempo se había detenido. Su corazón latía con fuerza mientras miraba el pequeño cuerpo en el suelo. «Clara», gritó, la voz rota por el miedo. Tania, la madrastra, estaba a su lado, temblando, con lágrimas brotando de sus ojos. «No, Clara, despierta», suplicaba, al borde de la locura. Los hombres de la SV se movían rápido, gritando órdenes, pero Lucas no podía apartar la mirada de la niña. El cielo, antes azul, ahora parecía presagiar una tormenta. Una sombra oscura se cernía sobre ellos. El rostro de Tania se transformó en una máscara de desesperación. Algo en sus ojos se iluminó con una furia irracional. «Es tu culpa, Lucas», le gritó. Y ahí, en medio del caos, una revelación golpeó a Lucas como un rayo. ¿Qué sabía realmente Tania sobre Clara? De repente, un grito interrumpió sus pensamientos. «Lucas, sal de ahí». Era Roberto, alarmado y con el rostro pálido. Un instante después, en el silencio helado que siguió, una figura emergió de la SV. Era el hermano de Tania, un hombre que Lucas había creído muerto. Su nombre era Daniel, y su mirada irradiaba una locura salvaje. «La niña es nuestra», dijo, su voz temblando con una mezcla de rabia y miedo. «No sabes lo que has desatado». Lucas sintió un nudo en el estómago. «¿Qué estás diciendo? ¿Desde cuándo has estado involucrado en esto?» La voz de Daniel resonaba en su mente con un tono lleno de amenazas. «Clara es el hilo que une a nuestra familia. Su madre no es quien tú crees», soltó. Lucas, confundido y aturdido, buscó a Tania, pero ya no parecía la misma. La desesperación en su rostro se transformó en algo oscuro. «Es la verdad, Lucas», murmuró con voz temblorosa. «Ella es más importante de lo que imaginas». Un nuevo disparo sonó, y Lucas sintió que un escalofrío le recorría la columna vertebral. Clara estaba inmóvil, pero algo en su expresión comenzó a cambiar. Sus ojos, antes llenos de miedo, se tornaron en llamas. Lucas se detuvo, su corazón palpitando. «¿Qué está pasando?», murmuró, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. La sub se volvió un hervidero. Daniel empezó a reír, una risa crispada que taladraba el aire. «Nunca sabrás la verdad, Lucas. Clara es solo un peón en nuestro juego, y tú eres el siguiente». Las palabras envenenadas lo aplastaron, y Lucas sintió una oleada de ira y confusión que le ardía en el pecho. Tania, con una expresión de dolor, se acercó a Clara, y Lucas la llevó hasta el final de sus fuerzas. «No, Tania, no te acerques», gritó. Pero en un instante la atmósfera cambió. Clara levantó la mirada,
y con una voz clara dijo: «Siempre supe quién soy». La revelación impactó a todos como un hacha. «Soy más fuerte de lo que ustedes piensan». Lucas sintió que el aire se escurría de sus pulmones. La mirada de Clara, firme y decidida, desató una corriente eléctrica a su alrededor. Tania empezó a retroceder, con el miedo pintado en su rostro. «No, no puede ser», susurró, la vulnerabilidad asomando entre sus palabras. Justo entonces, para máxima sorpresa de todos, un destello de luz emergió de Clara, y una energía intensa rodeó su pequeño cuerpo, iluminando el espacio. Los hombres de la SUV se quedaron congelados, atónitos. «No, es hora de acabar con esto», gritó Daniel, tratando de avanzar hacia ella, pero un muro invisible lo detuvo. «Clara, ¿qué está pasando?», preguntó Lucas, aún incrédulo. Pero la niña, ahora resplandeciente, simplemente sonrió. «Todo tendrá sentido, Lucas, pero solo si eliges confiar en mí». La escena se tornó surrealista. Tania, Daniel y los hombres de la SUV retrocedieron ante la luz que emanaba Clara, como si fuera un faro en la oscuridad. Lucas, aún en shock, se dio cuenta de que en ese mismo instante estaba perdiendo el control de su vida. Todo lo que había pensado que sabía estaba en juego. La atmósfera pesada se transformó en una promesa de revelaciones y peligros aún más grandes. ¿Qué secretos ocultos guardaba Clara? ¿Qué la hacía tan especial? Mientras la tensión se acumulaba y las sombras del pasado se abalanzaban sobre ellos, Lucas entendió que este no era solo un enfrentamiento, sino el inicio de un viaje que podría cambiarlo a él y a Clara para siempre. Su futuro pende de un hilo, y el mundo como lo conocía se estaba desmoronando. La pregunta lo atravesó: ¿podría soportar la verdad cuando finalmente saliera a la luz? Mientras la luz resplandeciente rodeaba a Clara, Lucas sintió que la atmósfera cambiaba, como si el aire se estuviera encajando en su pecho. Un silencio ensordecedor lo envolvía, pero las palabras de Daniel resonaban en su mente. «La niña es nuestra», repitió, y con cada repetición la desesperación se intensificaba. Clara, todavía brillando, levantó una mano como si quisiera detener la locura que los rodeaba. Era la chispa de esperanza en medio del caos. «¿Qué quieres de ella?», gritó Lucas, el rostro contorsionado por el terror. Daniel se acercó, su risa desquiciada haciendo eco. «Te equivocas, Lucas. No sabes lo que es. Clara es la llave para abrir muchas puertas. Estás en su camino y te estamos dando la oportunidad de salir». Lucas parpadeó, tratando de entender, pero estaba claro que había algo más, algo oscuro. Tania, su cara pálida y perdida, se volvió hacia Clara, con un terror que helaba la sangre. «Es un error, Clara, no confíes en ellos». Tania gritó, sus manos temblorosas extendidas, pero Clara, aún resplandeciente, solo la miraba. «¿Quiénes son realmente, mamá? ¿Por qué está pasando esto?». La voz de Clara, fuerte y decisiva, resonó en la tensión correcta. Era como si la luz que la rodeaba brillara aún más intensamente ante la burla de Daniel. De repente, una risa profunda salió de Daniel, interrumpiendo la escena. «Oh, niña inocente, la verdad es que tú no eres quien crees que eres. Tus recuerdos son un capricho, un retrato perfectible de lo que deseamos que fueras». Lucas sintió que un nudo se formaba en su estómago. ¿Qué significaba eso? ¿Estaban jugando con la vida de Clara? La situación se tornó caótica. Un hombre vestido de blanco salió de la SUV, con una actitud imponente. «La cuenta llega, querido Lucas»,
dijo, sus ojos brillando con una misteriosa intensidad. Todo lo que creías saber sobre tu pasado se te revelará. La economía de tu empresa, la conexión con Clara. Hay un hilo que tira de todo esto. Lucas sintió como si lo hubieran golpeado en el pecho. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué quieres decir?, preguntó. Cada palabra salía con dificultad, como si su garganta estuviera cerrada. El hombre de blanco levantó un dedo, listo para traicionar un secreto. Tu familia no es lo que parece. El aire se volvió pesado, y un grito ahogado salió de su boca. Las palabras flotaron en el aire como globos vacíos. ¿Qué? No puede ser. La revelación lo golpeó como una ola. Clara, su mirada vacilante, lo miró en busca de respuestas. La risa de Daniel aumentó de volumen. ¿Ves? Todo tenía que salir a la luz, Lucas. Clara es el producto de un secreto que creíste enterrado desde hace mucho. Lucas buscó respuestas, angustiado. Recuerdos de su infancia comenzaron a volver a él, fragmentos que nunca encajaron del todo. No, esto no puede ser, decía para sí mismo. Cada palabra era un golpe más. Tania, ahora llorando, ante su propia confusión, pudo agregar: yo nunca quise que esto sucediera. No puedes entender lo que he hecho, pero no puedo dejar que se lleven a Clara. Las palabras de Tania hicieron eco, y el hombre de blanco se acercó. Esto no es solo un juego de familia. La herencia de Clara es una maldición y un poder que no entiendes del todo. La están buscando para algo más. Lucas sintió un sudor frío recorrer su espalda. La verdad se deslizaba como un guerrero oscuro, ready para hacer pedazos lo que quedaba de su mundo. Clara, aún elevada, comenzó a dudar. Lucas, ¿qué significa esto? ¿Soy realmente tu hermana? La angustia en su voz rompió el corazón de Lucas. Antes de que pudiera responder, un destello de luz deslumbrante brotó de Clara, brillando más que nunca, y un grito atronador sonó. Con el brillo estallando, Daniel, con ojos desorbitados, gritó: no, no lo hagas. Pero el poder de Clara era incontrolable y lo inesperado tomó forma. Esa luz, que antes parecía pureza, ahora traía consigo una ola oscura. Todo lo que Lucas conocía temblaba, y un silencio siniestro se adueñó del lugar, dejando al grupo paralizado. ¿Qué está pasando?, Lucas se preguntó. Pero ya nada era lo que parecía. La conexión entre ellos se estaba agrietando, llevando consigo el pasado y todo lo que había construido hasta entonces. Al caer el eco de su pregunta, la atmósfera estaba nerviosa y la confusión instalándose rápidamente. La revelación de los lazos familiares, la verdad oculta y lo que Clara realmente representaba se sentó pesadamente en el aire. Lucas, sintiendo que todo se desmoronaba, podía hacer solo una cosa: esperar y ver qué sucedería. La tormenta se desataba. La realidad iba más allá de lo que jamás había imaginado. ¿Podrían sobrevivir al caos que iban a enfrentar? La luz de Clara brillaba intensamente, creando un espectáculo que dejaba a todos boquiabiertos. La atmósfera se tornó eléctrica, cargando el aire con una energía palpable. De repente, un grito desgarrador rompió el hechizo. «¡Detente!». Era Tania, la madrastra, cuya voz resonó como un trueno, llena de desesperación. Su mirada, antes llena de furia, ahora reflejaba un horror profundo. «No podemos permitirlo». El tiempo parecía detenerse mientras todos dirigían la mirada hacia Tania. Lucas, con el corazón en la garganta, apenas podía asimilar lo que sucedía. Clara,
Con su resplandor tenía el poder de cambiar todo. Pero la única pregunta que resonaba en su mente era ¿para qué? De pronto, el hombre de blanco dio un paso adelante, su expresión sombría, más allá de lo comprensible. Ya es demasiado tarde, dijo, su voz suave, pero firme. La verdad está a punto de ser revelada, y no será como tú esperas, Tania. Antes de que alguien pudiera responder, una explosión de luz iridiscente estalló en el aire, llenando todo a su alrededor con destellos. La SUV negra tembló, como si algo dentro estuviera tratando de liberarse. La escena se transformó en un caos, y el suelo vibraba bajo los pies de todos. ¿Qué está pasando? Lucas gritó, sus palabras ahogadas en el ruido. Clara estaba inmóvil, los ojos ajustados en Tania. ¿Cómo? Si buscara respuestas, Tania parecía tambalear. Su rostro empalideció y su voz se quebró. No, no puede ser. En ese instante, la luz se intensificó y se transformó en un torbellino, revelando una figura espectral que emergía de la SUV. Era una mujer. Su cabello largo y oscuro danzaba en el aire. Sus ojos eran como brasas. La presencia era abrumadora, y todos retrocedieron, el miedo palpable en el ambiente. «Mamá», gritó Clara, sus ojos llenos de confusión y terror. La mujer sonrió, pero había algo inquietante en su expresión. «He vuelto, Clara. He vuelto para reclamar lo que me pertenece». Lucas sintió que el mundo se convertía en arena bajo sus pies. «¿Quién eres?», exclamó, intentando cubrir a Clara con su propio cuerpo. «Soy tu madre», la mujer dijo con una certeza escalofriante. «Y tú, Clara, eres la heredera de un linaje que trasciende lo que has conocido». El silencio se apoderó de todos, incluso de Daniel y de los hombres de la SUV. Todo lo que Lucas creía saber comenzó a desmoronarse. «Eso es imposible», gritó Tania, su voz llena de rabia y desesperación. «Tú no puedes estar aquí, jamás debiste regresar». La mujer la miró con desprecio. «Y tú no debiste separarlas, ni Clara ni yo». Lucas sentía su corazón golpear con fuerza, cada palabra agitando sus pensamientos. ¿Qué significa todo esto? Clara no puede ser parte de esto. Pero la figura espectral dio un paso adelante y el ambiente a su alrededor comenzó a temblar. «Clara es mucho más de lo que cualquiera aquí imagina. Tú, Lucas, eres parte del juego que hemos estado jugando sin que lo supieras». Los hombres de la SUV se miraron unos a otros, la tensión palpable. La atmósfera estaba cargada de revelaciones sin sentido, y Lucas sintió que su cabeza giraba. «¿Qué juego? ¿Qué estás diciendo?», preguntó, aferrándose a la esperanza de una respuesta que no le desgarraría el alma. «Existen fuerzas en este mundo que los humanos no comprenden, Lucas. Tu familia, Tania, ha querido ocultarlo. Han tejido una red de mentiras para protegerte. Pero la verdad siempre resurge, como un río desbordante». Clara, aún confundida, miró a su madre y luego a Tania. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Qué me has ocultado?». Su voz era un susurro, pero resonaba con el peso de miles de preguntas. La mujer sonrió, pero había una sombra en su mirada. «No es tan simple, querida. Debes comprender quién eres para saber lo que nos depara el futuro». En ese momento, Lucas se percató de que la pregunta no era solo sobre Clara, sino también sobre él. Este secreto podría destruirlos a todos. La tensión alcanzó su punto máximo, y Lucas sintió un fogonazo de adrenalina. La figura espectral se transformó. Su luz brillaba a tal extremo que las sombras comenzaron a alejarse. De repente,
La mujer estiró su mano, apuntando hacia Clara. El tiempo se acaba, y con él, la oportunidad de salvar a la familia. Elige sabiamente, y en un instante, todo cambió. Una explosión de luz lo envolvió todo, y la realidad latió, como si estuviera a punto de romperse en pedazos. Lucas, atrapado entre el miedo y la esperanza, no sabía si podría enfrentar lo que estaba por venir. Las decisiones que tomaran no solo determinarían su destino, sino el de Clara, y de todos los que estaban involucrados. Ahora, el juego había comenzado realmente. ¿Serían capaces de soportar la presión de la verdad que se avecinaba? La luz de Clara brillaba intensamente, creando un espectáculo que dejaba a todos boquiabiertos. La atmósfera se tornó eléctrica, cargando el aire con una energía palpable. De repente, un grito desgarrador rompió el hechizo. «¡Detente!». Era Tania, cuya voz resonó como un trueno, llena de desesperación. Su mirada, antes llena de furia, ahora reflejaba un horror profundo. No podemos permitirlo. El tiempo parecía detenerse. Lucas, con el corazón en la garganta, apenas podía asimilar lo que ocurría. Clara, con su resplandor, parecía tener el poder de cambiarlo todo. Pero lo que más le preocupaba era qué pasaría si esa luz la consumía. «Mamá, por favor, expón la verdad», gritó Clara, y en sus ojos brillaba una mezcla de miedo y valentía. Tania se tambaleó bajo el peso de esos ojos que le reflejaban su propia impotencia. El hombre de blanco sonrió con desdén. «Ya es demasiado tarde. La verdad se revelará, y tú no estarás lista para las consecuencias». Pero antes de que alguien pudiera responder, un estruendo salvaje interrumpió la escena. Un disparo resonó desde la SUV negra. El caos se desató. Lucas sintió una oleada de terror cuando vio cómo Clara caía al suelo, la luz extinguiéndose de su alrededor, como si la vida misma se escurriera de ella. «¡Clara!», gritó, el corazón en un puño. Pero al instante, todo se tornó opaco. Murmullos inquietantes comenzaron a filtrarse entre los hombres de la SUV, que ya no lucían tan seguros como antes. Daniel, su rostro pálido, ahora era un reflejo de pánico. «¿Qué has hecho?», gritó, su mirada fija en Tania. Lucas se preguntó en ese instante qué demonios estaba pasando. La revelación que todos esperaban estaba a punto de estallar. Mientras el silencio regresaba, Tania cayó de rodillas, hincándose ante Clara, que yacía inmóvil. «¡No! ¡No puede ser!», suplicaba con voz quebrada. Clara no se movía, y el tiempo se detuvo una vez más. Pero Clara no estaba muerta. Su cuerpo comenzó a temblar. Lucas se acercó, sintiendo que el frío del horror se deslizaba por su piel. «Clara, por favor, respira», murmuró. De repente, una ráfaga de luz emergió de ella, iluminando cada rincón oscuro que hasta ese momento había estado oculto. Fue entonces cuando todo cobró sentido, pero de la manera más devastadora. «Clara es más de lo que creen», dijo la figura espectral de la madre de Clara, su voz resonando como un eco. «Ella es el resultado de un hechizo antiguo, de sangre, y un secreto que conecta a todas nuestras familias». Las palabras atravesaron el aire como un cuchillo afilado. Lucas sintió que el suelo se desvanecía bajo sus... «¿Cómo? Lo que dices no puede ser verdad», dijo, el miedo en sus palabras palpable. Pero la figura continuó.
cada palabra cortando más fuerte que la anterior. Clara no solo es tu hermana, es la última de una línea de elegidos, un linaje cuya existencia ha sido codiciada por las sombras. Cada palabra golpeaba a Lucas con más fuerza y su mente daba vueltas. La verdad que siempre había sido un mito se transformaba en una pesadilla. Daniel, ahora con una mirada de locura, comenzó a reír de manera maníaca. Eres un idiota, Tania. Nunca debiste dejarla crecer sin saberlo. La necesitamos y no me importa lo que suceda contigo. El giro fue devastador. Lucas, paralizado, se dio cuenta de que detrás de cada acción había un plan más grande que ellos. Clara, aún en el suelo, resplandecía de nuevo, pero su luz era diferente, más intensa, como si absorbiera la energía de todo lo que la rodeaba. Todo esto tiene que terminar, dijo Clara con una voz que no era solo suya, un eco de antiguas voces resonando a su alrededor. No me usarán para sus planes. Soy más que una herramienta. El aire se detuvo. Un silencio sepulcral reinaba, mientras Lucas sentía que el corazón se le caía al suelo. ¿Qué haría ahora? El destino de todos pendía de un hilo. Y mientras miraba a Clara, comprendió que esta batalla apenas comenzaba. ¿Podrían enfrentarse a la sombra que pesaba sobre ellos? ¿Y qué pasaría si, al final, la verdad que los había unido también los destruyera? La luz de Clara brillaba intensamente, creando un espectáculo que dejaba a todos al borde del asombro. Pero el ambiente se volvió tenso cuando Tania, con una mirada de desesperación, exclamó: «No podemos permitirlo». La atmósfera cambió, como si la misma energía a su alrededor se hubiera agitado por medio de un viento gélido. Clara, aún resplandeciente, giró su cabeza hacia su madre, buscando respuestas. «Mamá, por favor, explícalo». La desesperación se hacía palpable en sus palabras, pero Tania, con su rostro pálido y tembloroso, no podía hacer más que mirar a la figura espectral que había emergido del azul. El hombre de blanco, de pie como un centinela ominoso, se rió con desprecio, haciendo eco de la confusión. La verdad siempre encuentra su camino, pero el costo puede ser devastador. Lucas, sintiendo la presión en su pecho, no sabía qué esperar. Las revelaciones anteriores ya eran enormes, pero ahora el ambiente estaba a punto de estallar. «Claro, como siempre, dándote aire de superioridad», murmuró Daniel, el hermano de Tania, mientras su mirada se enfocaba en Clara. «Piensas que puedes escapar del destino, pero todos estamos en esto, sin excepción». La tensión aumentaba y la luz de Clara palpitaba, como si la propia energía del lugar estuviera viva, inquieta. De repente, Clara levantó sus manos y un estallido de luz pura la rodeó. El brillo iluminó el campo polvoriento y en ese instante todo pareció detenerse. «Escuchen, todos tienen que saber la verdad», comenzó a decir. Su voz resonando con fuerza, la SUV vibraba y el murmullo del viento se convirtió en un grito ensordecedor. Y entonces sucedió lo impensable. Como un trueno que rasga el silencio, la figura que parecía ser la madre real de Clara se desvaneció en una nube oscura. Lucas sintió que sus pies flaqueaban. La luz crepitante parecía haberla consumido, y de esa oscuridad emergió una figura que ninguno esperaba. Era una mujer de cabello plateado, con ojos celados que parecían atravesar el alma. «Es tiempo de que revelen la verdad», gritó la mujer, su voz poderosa resonando en el aire. Tania dejó caer las manos entre asombro y terror. «¿Quién eres tú?», balbuceó, retrocediendo, mientras el eco de sus palabras se desvanecía a su alrededor. La mujer sonrió.
pero no había talidez en su expresión. No puedes huir de lo que eres, Tania, indicó con desdén. Eres parte de esto tanto como ella. Se giró hacia Clara, que aún luchaba por entender lo que ocurría. Tú eres la última portadora de una herencia que han tratado de ocultar, pero yo nunca me iré. Lucas, en estado de shock, sintió que el aire se hacía espeso. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué herencia? La confusión y el miedo lo atormentaban. Clara, con una mezcla de miedo y desafío, interpuso su cuerpo entre la mujer y Lucas. No permitiré que me asustes más. No soy un objeto para los demás, gritó, su luz repentinamente más fuerte. Eres una llave, Clara, una llave que puede abrir puertas que han estado cerradas durante siglos, respondió la mujer, su mirada ardiente. Me llamo Valeria y vine a reclamar lo que me pertenece. Las palabras de Valeria hicieron vibrar la esencia misma de cada ser presente. Tania se agachó, temblando, y Lucas sintió un sudor frío recorrer su espalda. Pero antes de que cualquiera pudiera reaccionar, un grito llenó el aire. No, no permitiré que se lleven a mi hija. Era la voz de Tania, y completamente descontrolada, empujó a Clara hacia un lado. Lucas sintió que el mundo se le caía a los pies. La madre de Clara, la mujer que había creído perdida, estaba a punto de desatar un caos absoluto. No te atrevas a tocarla, Lucas gritó, lanzándose hacia adelante. La energía vibrante que rodeaba la escena hervía. Las palabras de Valeria resonaban como un eco en su mente, y Clara, asustada, fue empujada al suelo. Todo giraba, iluminándose y oscureciéndose. Lucas sintió que la realidad se quebraba. La verdad que habían mantenido oculta se deslizaba hacia la superficie. ¿Qué significa esto?, murmuró, el horror comenzando a filtrarse en su mente. ¿Qué es lo que no saben? En ese instante, un destello de luz blanca brotó de Clara y Lucas dio un paso atrás, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo él. Las palabras se atascaban en su lengua, mientras algo oscuro comenzaba a tomar forma en la luz. Una sombra emergió, y los murmullos del viento se convirtieron en una risa siniestra. El rayo se intensificó, y todo en la escena se convirtió en caos. ¿Qué era esta nueva verdad que estaba a punto de revelarse? Una sombra profunda resonaría con las raíces de su familia, y Lucas sabía que esto cambiaría no solo a Clara, sino a todos ellos. El tiempo se desvanecía, y el horror se cernía sobre ellos, dejando un eco de promesas oscuras. La pregunta latía en el aire. ¿Podrían ellos salir de este lío, o la oscuridad que había despertado consumiría lo que quedaba de sus vidas? La luz de Clara estalló en el aire, iluminando la escena con una intensidad que parecía romper la oscuridad. Todos estaban atónitos, atrapados en la danza de luz y sombra. Pero era Tania quien rompió el silencio, su voz resonando con desesperación. No podemos permitirlo, gritó, tratando de alcanzar a Clara. Lucas sintió que el pánico se apoderaba de él. Mamá, suéltame, dijo Clara, luchando por liberarse del abrazo ansioso de Tania. Las palabras resonaron en el aire, y el caos creció. La figura de Valeria, la mujer de cabello plateado, se detuvo. Sus ojos ardían como metales al rojo vivo. Ella tiene el poder para liberarnos o condenarnos a todos, dijo, su voz profunda rebotando en el silencio que se cernía sobre ellos. Los hombres de la SV retrocedieron, sus rostros torcidos por la confusión. ¿Qué significa eso?, preguntó Daniel, su voz temblorosa. ¿Qué es lo que quieres de ella? Clara, aún radiante, se erguía en el suelo. No soy una herramienta, no voy a seguir sus órdenes, afirmó, su voz llenándose de una fuerza inesperada.
Pero antes de que pudiera añadir más, la atmósfera estalló en un estruendo ensordecedor. Un rayo de luz surcó el cielo, impactando en el centro de la escena, y todos se vieron obligados a cerrar los ojos. Cuando abrieron los ojos, Clara ya no estaba ahí. Lucas sintió que el mundo se desmoronaba. ¡Clara!, gritó, pero su voz se perdió en el aire. La luz había engullido su figura, y el eco de su llamado se desvaneció. Desesperado, se giró hacia la figura de Valeria. ¿Dónde está? ¿Qué hiciste con ella? Valeria sonrió, pero no había dulzura en su gesto. Ella no se ha ido. Está donde necesita estar, dijo su tono repleto de ironía. Desesperación matizó el rostro de Tania, que parecía desvanecerse junto a su miseria. No, no puedes hacerle esto, murmuró, más para sí misma que para los demás. Cada elección tiene sus consecuencias, declaró Valeria, como si hablara de un juego. El destino de Clara está sellado con su propia sangre. La revelación era como un puñetazo en el estómago. Lucas sintió que el aire se evaporaba de su pecho. Eres una mentirosa. No puedes decidir por ella. Decidir. Clara nació para esto. Siempre ha sido parte de un plan que no comprendes. Y tú, Lucas, eres un peón en este tablero, dijo Valeria, su voz reverberando en el aire pesado. Lucas se sentía fluido, atrapado entre la ira y el horror. No entiendo. Pero antes de que pudiera continuar, la oscuridad del cielo comenzó a formar figuras abstractas y aterradoras. Un grupo de sombras emergió de entre los árboles, figuras ominosas vestidas de negro que parecían moverse con el viento. Tania se quedó helada, sus ojos desorbitados. No, no puede ser. Su grito resonó en el aire, pero las figuras seguían avanzando, más decididas. Lucas se dio cuenta de que todos estaban en peligro. Tenemos que salir de aquí, gritó, buscando las miradas de Tania y Daniel, que ahora estaban en la misma página. Atónitos ante el avance de la oscuridad, pero ya era tarde. Las sombras rodearon la SV, envolviendo todo en un manto de misterio y terror. Entonces, en un giro instantáneo, una de las sombras se apartó y Clara emergió de la oscuridad, su mirada seria y poderosa. Ella estaba diferente, como si la luz que la había rodeado ahora se hubiera entrelazado con algo más oscuro. No puedo volver, no puedo permitir que esto ocurra, declaró con una voz grave que hacía eco en el silencio helado. ¿Qué significa eso?, preguntó Lucas, sintiendo que el horror aterrador se transformaba en confusión. Clara levantó una mano. La verdad duele, Lucas. No somos solo una familia. Somos parte de algo mucho más grande y aterrador de lo que imaginamos. Valeria sonrió, su mirada llena de orgullo. Finalmente, Clara comprende su propósito. Lucas sintió que el mundo se desmoronaba. El impacto de las palabras resonaban como un tambor en su mente. Las sombras comenzaron a acercarse, a susurrar promesas y secretos que nunca quiso escuchar. Con un grito ensordecedor, todo se volvió en un brillante destello, y la escena cambió nuevamente. Clara miraba a Lucas, los ojos llenos de una mezcla de tristeza y determinación. Debes elegir, Lucas. ¿Te quedarás y enfrentarás la verdad, o te alejarás de lo que somos? La oscuridad y la luz estaban a su alrededor, chocando en una batalla silenciosa. El corazón de Lucas latía con fuerza. Las decisiones que tomara no solo determinarían su destino, sino el de todos los que estaban involucrados. Todo lo que creía haber entendido se resquebrajaba, y la angustia se apoderaba de él. Mientras pensaba en una respuesta, la oscuridad los envolvía,
dejando solo la dura realidad de lo que acababa de descubrir. ¿Cómo podría enfrentarse a una verdad tan devastadora? ¿Qué significaba realmente ser parte de esta familia? Su futuro pendía de un hilo, y la lucha había comenzado. La luz de Clara centelleaba en el aire, y Lucas sintió que el tiempo se estiraba. Valeria, delgada y etérea, miraba a su hija con deseos encontrados. «Tu destino no se puede evitar», dijo con voz firme. Clara se mantuvo érgida, la luz pululando a su alrededor como si fuera una extensión de su propio ser. «No soy solo un peón, soy más que eso», replicó, alzando la voz. Lucas sintió una mezcla de admiración y temor. Esta niña había crecido sin conocer sus verdaderas raíces, y ahora estaba al borde de alcanzar su poder. El caos tomó control cuando Daniel, con los ojos llenos de pánico, gritó: «No dejes que te controlen, Clara». Las sombras, que antes habían sido meras siluetas, comenzaban a retorcerse, acercándose como si fueran a tragarlas. Tania luchaba por atravesar su desesperación. «Clara, mantente fuerte, yo te protegeré», murmuró, con lágrimas brillando en sus ojos. Lucas, sintiendo un nudo en su pecho, decidió que no se quedaría de brazos cruzados. «Tania, deja que Clara tome su decisión. Ha llegado el momento de que elija quién quiere ser», gritó, sabiendo que detrás de cada palabra se albergaba una verdad a la que todos estaban atados. Clara lo miró, y en ese instante, el peso del mundo parecía caer sobre sus hombros. «Es cierto», dijo Clara, su voz resonando con una mezcla de coraje y vulnerabilidad. «No puedo dejar que el miedo dicte mis decisiones». La luz que la rodeaba destelló. Mientras la oscuridad avanzaba, ella se mantuvo en pie, firme. «Soy la heredera de lo que vine a ser». Las sombras se detuvieron en su camino, como si estuvieran evaluando su valentía. Lucas observó cómo aquella luz poderosa empezaba a suprimir a las sombras. Pero la oscuridad no cedería fácilmente. Valeria sintió que su propia fuerza se desvanecía ante la determinación de su hija. «Nunca debiste desafiarme, Clara», dijo, su tono más sombrío. «La sangre tiene un precio». En ese momento, el cielo se oscureció y un estruendo retumbó. Lucas miró a Clara, su corazón latiendo con fuerza. «Confía en ti misma», le gritó. La luz creció y Clara se llenó de poder. La parte que había estado escondida empezó a florecer con vigor. Un viento helado sopló, y Clara, con un gesto, comenzó a formar un escudo de luz a su alrededor. «No importa lo que seas, Valeria, no puedes tenerme», dijo, y las sombras empezaron a caer ante el fulgor de su luz. Lucas sintió que la esperanza renacía. Tania, aún dubitativa, observaba sorprendida. Finalmente, con un grito de batalla, Clara liberó por completo su luz. El lugar brilló como si un nuevo sol estuviera naciendo. Las sombras se desvanecieron, arrastradas por esa energía poderosa. Valeria, ahora atrapada en la luz, permitió que el dolor y la verdad se desbordaran. «Lo que hiciste está condenado a volverse en tu contra», vociferó, pero su figura se desvaneció, dejando el espacio vacío y en calma. El aire se despejó. Lucas, sin aliento, miró a Clara. Ella estaba respirando con dificultad, claramente afectada por el esfuerzo. «Lo hiciste, Clara, lo hiciste», dijo él, sintiendo que un peso inmenso se aligeraba. Ella sonrió, aún débil, pero con una chispa en sus ojos. Tania se acercó lentamente, miedo y amor entrelazados en su mirada. «Lo siento», susurró, y cuando Clara la miró,
Supo que había una oportunidad de reconexión. Después de todo, somos familia, dijo Clara. Y aunque el camino hacia la reconciliación sería incierto, en ese momento ambas entendieron que el amor podía vencer incluso a las más oscuras verdades. Pero a medida que el sol comenzaba a caer, Lucas sintió que no todo había terminado. La sombra de Valeria siempre estaría al acecho. La posibilidad de que otros secretos se revelaran crecía como un eco en su mente. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Clara, y aunque había esperanza, también había incertidumbre en su voz. Lucas se dio cuenta de que habían ganado una batalla, sí, pero la guerra no había hecho más que empezar. Mientras su futuro permanecía en un hilo, un silencio pesado se instaló en el aire. La revelación de los secretos aún resonaba. Lucas miró a Clara, Tania y Daniel. Sabía que su historia apenas comenzaba, y lo que harían a continuación sería crucial. Antes de que el día terminara, una decisión debía tomarse. Y ahí, envueltos en la tenue luz del atardecer, les habló. Esto solo ha sido el primer paso. Tenemos mucho que averiguar y enfrentar, y no podemos hacerlo solos. Necesitamos aliados, necesitamos fuerza. El silencio fue interrumpido cuando un grito a lo lejos resonó en el horizonte, una advertencia de que la próxima sombra se acercaba, y el ciclo de luz y oscuridad estaba destinado a continuar. Ahora es tu turno, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren este contenido. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal con estas acciones. Hazlo ahora.